Buenos días y buenas tardes. Quiero presentarme aquí estoy esperando que llegue José Alfredo Romero, que es el moderador. Ronald Portillo, un gusto conocerte. Un gusto, Álvaro. También a Rebeca de la Cruz, que también nos hemos mensajeado mucho por ahí en el correo. Y por supuesto, ¿no? Ustedes que son de Fullerton, yo sé que tú estás en el otro lado, Ronald, estás por allá en el otro lado del mundo. Tu escuela es la de First Step, ¿decías? Es The Next Step, sí. The Next Step, perdona, sí. Son interesantes. Y también a los de Fullerton conozco muy bien. He presentado muchos ensayos yo ahí en la ATSP y otros eventos que han tenido ustedes. Conozco a sus profesores por ahí también. Es un gusto tenerlos aquí. Pero le cedo el micrófono a José Alfredo Romero, que va a moderar. Adelante, José Alfredo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenas tardes a todos, colegas. Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Estamos listos para empezar? Sí. ¿Sí? Perfecto. Nuevamente, buenas tardes a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este Congreso Internacional sobre América Latina, tradición y globalización en el siglo XXI. Mi nombre es José Alfredo Romero. Estoy en la Universidad Internacional y el día de hoy voy a fungir como su moderador. Muchísimas gracias a los participantes por conectarse a esta conferencia, a este par de conferencias. La mesa y el tema que se va a abordar en esta mesa de trabajo es Global Language Proficiency. Y bueno, si me lo permiten, primeramente vamos a comenzar con la siguiente participación, ¿sí? El tema es estrategias para el fomento de la competencia sociocultural en la metodología de enseñanza del español de la escuela DC. Y voy a compartir con ustedes una breve semblanza de nuestro invitado. El maestro Ronald Alberto Portillo Pérez es entrenador instruccional. Nació en San Salvador, El Salvador, es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Centroamericana y maestro en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español por la Universidad Internacional de México. Ha sido docente de español en Estados Unidos desde niveles parvularios hasta universitarios. Fungió como periodista narrativo en El Salvador, donde obtuvo el premio FIAES de Periodismo Ambiental en 2015. Y mención de honor por la Fundación Gabriel García Márquez en 2013. Muchísimas gracias, maestro Ronald Alberto, por acompañarnos. Le cedo los micrófonos. Bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias, Alfredo, y gracias también a todos los que están acá presentes. Pues vamos a comenzar entonces. Sabemos que no hay demasiado tiempo, así que tenemos que ser un poco breve, pero sí me gustaría compartir un poco de mi investigación sobre el desarrollo de la competencia sociocultural en niveles parvularios, que es bastante curioso y también importante reconocer cómo podemos comenzar a apelar a esa competencia comunicativa desde los primeros niveles, cuando están los niños fresquitos, como decimos, y están iniciando su vida escolar. Si me permiten, voy a compartir mi presentación para que podamos comenzar. Ok, perfecto. Entonces, recordemos para comenzar que el enfoque comunicativo del aprendizaje de lenguas ha comenzado, no es tan nuevo, porque ha comenzado, digamos, más o menos hace unos 40 años, cuando se reconoció que no bastaba solamente con la repetición, que no bastaba con el hecho de identificar un determinado código con su significado, sino que también había que prestar atención al hecho de que el aprendiente de una segunda lengua pudiera comunicarse efectivamente, pudiera producir enunciados, no solamente con un significado, sino que también fueran socialmente apropiados. Entonces, a partir de ahí nace el interés por ver
cómo se puede empezar a fomentar ese conocimiento de otras culturas para poder llegar a una asimilación cultural cuando estamos hablando de niños de 3 y de 4 años. Esta fue una experiencia en la escuela primaria DC Bilingual Public Charter School. Es una escuela que se ubica en la parte norte de la capital estadounidense. Pero antes de comenzar a hablar un poquito sobre esta escuela, a mí me gustaría primero hablar un poquito de información de contexto, sobre todo sobre la ciudad de Washington, D.C., ¿verdad? Esto según el censo de 2019, ya que sabemos que el año pasado ha sido un año un poquito conflictivo por todo lo que ha sucedido, entonces estos son datos más recientes, pero vamos a primero a dejar claro que en Estados Unidos, sobre todo en Washington, D.C., de cada 100 personas que no hablan inglés, 45 hablan español. Por lo tanto, podríamos atrevernos a decir que el español es casi como una segunda lengua en la ciudad. Aparte de eso, de cada 100 personas que viven en la ciudad, 11 son latinas. Y junto con Maryland y Virginia, se considera una especie de burbuja para las poblaciones latinoamericanas, precisamente porque hay un proceso de asimilación cultural bastante avanzado, porque se mira el español con cierta categoría, con cierta importancia. De hecho, las solicitudes o las ofertas de empleo siempre requieren que el profesional sea bilingüe, por ejemplo. Es sencillo ir al banco y que te puedan atender en español, a pesar de que estás en la capital de Estados Unidos. Entonces, es importante que reconozcamos eso también como un contexto para poder ver cómo es que se da ese proceso de enseñanza y de fomento de la asimilación multicultural cuando se está enseñando español a niños tan pequeños. Entonces, volvemos a la escuela. DC Bilingual es una escuela primaria que utiliza un modelo de inversión recíproca porque tiene alumnos que solamente hablan inglés y solamente hablan español. Entonces, a los angloparlantes se les tiene que enseñar español para que puedan salir como unos niños bilingües para 5º grado, y lo mismo sucede con los hispanohablantes. Tienen que aprender el inglés para poder ser bilingües cuando terminan 5º grado. Entonces, este proceso de investigación quería buscar precisamente eso. ¿Cuáles eran esas estrategias, esas técnicas, esos métodos que la escuela utilizaba para que los niños no sintieran el proceso de asimilación cultural conflictivo, que el shock no fuera tan grande, sino que lo fueran asimilando y aceptando como parte de esa competencia comunicativa que todo hablante del español debe tener? Quiero resaltar también que cuando estamos hablando de cultura, estamos acercándonos a la visión de Hammerly, que define esas 3 características o 3 tipos de cultura. Cuando estamos hablando de esa cultura factual, ¿verdad? Que estamos hablando de la geografía, de la historia, todo lo que ha sucedido en una determinada región donde se habla el español, por ejemplo. También la antropológica, que cuando estamos hablando de la tradición oral, estamos hablando de los hábitos, de las costumbres, y por supuesto la del logro, que es allá más cercana a la versión schweinitza, ¿verdad? Que nos dice que tiene que ser lo artístico, lo literario, todo lo producto de parte de ese proceso cognitivo del ser humano. Entonces, el objetivo era identificar esas 3 áreas, cómo era que se movían esas 3 áreas. Y quiero moverme un poquito rápido por el tiempo también. Los pilares entonces eran esos. Los pilares de la investigación se centraron ok, vamos a tener por supuesto la cultura, esa competencia comunicativa que sabemos que es indispensable, el marco de referencia europeo también lo sostiene. Cuán importante es que el aprendiente de una segunda lengua pueda verdaderamente conocer e identificar esos rasgos característicos de la cultura en la que está inserta esa lengua meta, por lo tanto la cultura meta, ¿no? Entonces también esos saberes y conceptos socioculturales y la competencia intercultural, ¿no? Una vez que logramos esa asimilación, ¿cómo es que podemos movernos como personas que hablamos más de un idioma en las diferentes culturas, con las diferentes características sociales que pueden tener? Entonces, se utilizó un método cualitativo basándose en observación no participante, en observación indirecta y en entrevistas que se sugirieron al personal administrativo, también a los profesores, a las asistentes de profesores,
para poder identificar cuáles eran esos rasgos característicos. Cabe resaltar antes de continuar que DC Bilingual es una de las mejores escuelas, catalogadas como una de las mejores escuelas de su categoría charter. Es una categoría semi-privada, por lo tanto recibe financiación del Estado, pero también recibe financiación de organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales también. Entonces, esta es una escuela que tiene una lista de espera anual de más de 1,000 estudiantes por la calidad académica y por el rigor también con el que promueven ese sistema bilingüe, cómo promueven esa inserción recíproca para que los niños sean verdaderamente bilingües, ¿verdad? Entonces, utilicé algunas fichas particulares en las que estábamos investigando y la que buscaba precisamente cuáles eran esas referencias culturales a diferentes países que se tenía. Una lista de rúbricas también que iba desde que no había ni presencia en absoluto del fomento de conocer otras culturas y otros rasgos culturales, hasta aquellas actividades, aquellas lecciones y eventos que sucedían en el salón de clase que verdaderamente promovían y apoyaban a que los niños pudieran conocer la cultura meta, ¿verdad? Y en este caso serían las culturas metas, porque estamos hablando de un español que intenta ser neutral, pero aún así tiene que tener esas características socioculturales, tiene que tener esas características particulares de cada uno de los países, o al menos de la mayor parte posible, ¿verdad? Entonces, fue bastante satisfactorio. Fueron varias semanas de investigación, estando en clase, no participando, solamente presente, observando y categorizando las diferentes actividades, estudiando los estatutos de la escuela, revisando también cómo sucedían los documentos de planificación para poder tener una mejor idea de por qué esta escuela, que era tan exitosa, porque es catalogada con mucho éxito acá en la zona norte de DC, ¿verdad? Entonces, cabe resaltar que esta escuela no tiene un plan formal para fomentar la competencia sociocultural. No es que esté en sus estatutos, no es que sea un requisito que se le haga a sus profesores. Por lo tanto, digamos que no hay una intencionalidad como tal. Sin embargo, 2 de cada 10 temas que se tocan van promoviendo esa competencia sociocultural, hacen referencia a aspectos culturales importantes de diferentes países. Una ventaja que hay es que todo el personal docente, tanto que enseña inglés como español, ha nacido en otros lugares. La mayoría son latinoamericanos, de diferentes países: México, El Salvador, Panamá, Argentina, Venezuela, Chile, y ellos están enseñando y de alguna forma también transmiten esos valores culturales, ese trasfondo en el que ellos han nacido, y eso también es importante porque sí mencionan mucho sus países de origen y también mencionan los países de origen de los niños, porque los niños también son bastante... El grupo de niños es bastante multicultural también. Tenemos niños que vienen de diferentes países africanos, hay también niños que son de acá estadounidenses, anglosajones y de diferentes países latinoamericanos también. Entonces, lo que el profesor, con intención o sin ella, hace es tratar de unir y tratar de hacer que el niño se interese por qué es lo que hay de nuevo en esa cultura que habla español, y para que así los niños puedan empezar a aprender con un poquito más de énfasis, aspectos netamente lingüísticos, digámoslo así. Entonces, los materiales y recursos que poseen también es buenísimo. Hay más de 1,500 ejemplares en la biblioteca que tienen hay una biblioteca general que está catalogada por contenido y por continentes, y me pareció muy interesante el hecho de que cuando habla del continente americano como tal, se centra en tradición oral, en refranes, en la espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad, por favor, no confundamos la religiosidad, sino que el hecho de qué es importante para determinados países, cuál es el rol de la abuela, por ejemplo, en los países latinoamericanos, cuál es el rol de los consejos, qué pasa con las supersticiones y demás. Entonces, es bastante vasto el hecho de rasgos culturales que pueden encontrarse dentro de
esa biblioteca llena de ejemplares. Además de eso, cada salón de clase tiene su propia biblioteca individual con ejemplares entre 100 y 350 o 400, y pues en ellos también hay contenido. Entonces, además de eso, hay actividades lúdicas que promueven juegos, promueven canciones que los profesores aprendieron de niños en sus países, lo reproducen acá con los niños también. Hay actividades para hacer club de cocina, por ejemplo. Durante el tiempo de observación, una profesora decidió hacer un club de cocina y les enseñó a hacer pupusas a los niños. Entonces los niños empezaron desde preparando la masa, utilizando los ingredientes, rellenándola, y pues ellos se involucraron en el proceso, aprendieron a seguir y además aprendieron un vocabulario nuevo también mientras estaban entretenidos preparando pupusas, por ejemplo. También hay otros clubes temáticos y otro tipo de actividades. Hay una semana internacional, por ejemplo, donde no se limita solamente a Latinoamérica, sino que a todo el mundo, pero por supuesto Latinoamérica tiene una preponderancia bastante importante y los profesores se visten con trajes tradicionales, los salones de clase se ambientan con los colores de las banderas, los niños aprenden sobre el animal nacional, sobre la flor nacional, cantos, hacen bailes, pequeñas coreografías, y es todo un festival interno, digámoslo así, pero en lo que están involucrados los niños desde pequeñitos, desde los niños de 3 y 4 años. Entonces, esto es lo que verdaderamente ha permitido también que la escuela sea muy competente en el ámbito cultural y en el ámbito sobre todo de promover esa competencia comunicativa, de promover la cultura para poder hacer esa asimilación cultural que es la que se busca, por supuesto, cuando estamos aprendiendo una lengua, ¿no? Que no solamente se aprenda la lengua meta, sino que también podamos asimilar la cultura meta para que podamos emitir enunciados apropiados dependiendo del contexto en el que estamos. Entonces, es importante. Los niños, a pesar de tener 3 o 4 años, al final de su curso escolar, ellos incluso dominan algunos sociolectos y geolectos. Ellos saben que chavo, que niño, que patojo, que pibe, es un mismo significado. De hecho, sus profesoras se refieren a ellos con esos términos y ellos lo comprenden, ellos lo entienden, y es algo bastante importante. Los niños, por supuesto, no salen hablando español fluido después de un curso de Pre-K 3 o de Pre-K 4, pero aprenden a escuchar mejor, tienen algunas palabras que dominan, y es interesante verlos también como tratan de utilizarlas, empiezan a mezclar ese Spanglish, digamos, al inicio. Por ejemplo, can I go to the baño, please? Y empiezan a utilizar algunos términos que se escucha bastante tierno, pero que son semillas en las que definitivamente se dejan en los aprendientes para que en los cursos posteriores puedan desarrollar mejor esa competencia comunicativa cuando están hablando español. Entonces, a partir de esta experiencia, a mí me gustaría recalcar, antes de dar el espacio también para preguntas, me gustaría recalcar que hay 4 recomendaciones que podemos sacar de este estudio que son importantes, sobre todo a la hora de promover esa competencia sociocultural, de desarrollarla en los estudiantes para poder lograr esa asimilación cultural y que un estudiante sepa desenvolverse en cualquiera de los países hispanohablantes, por ejemplo. Es bien importante que cuando estamos hablando, sobre todo de niños pequeños, podamos acompañarlos a que haya una exploración sobre la cultura meta o las culturas metas. La escuela tiene la ventaja de que los profesores tienen ese bagaje de experiencias de los diferentes países de donde provienen. Entonces, de alguna forma, los profesores no necesitan hacer ningún tipo de investigación porque ellos han nacido en esos espacios. Ellos saben cómo funcionan las cosas en México, cómo funcionan en El Salvador, cómo funcionan en Argentina. Por lo tanto, es sencillo para ellos. Ahora, si estamos hablando de un profesor de español que no ha tenido la experiencia de estar en esos ambientes socioculturales, entonces es importante que se haga esa exploración junto con el estudiante, explorar sobre valores, sobre la espiritualidad de las diferentes regiones, sobre esas características particulares, cuáles son los gustos,
incluso qué familiar toma un rol importante en las diferentes regiones, porque sabemos que eso varía también. Después de esa exploración que se haga con los niños, también es importante hacerse de una buena cantidad de material. ¿Sí? Comentando con los profesores, algunos de ellos cuando hacen sus viajes a sus países, van a diferentes bibliotecas, van a lugares y compran cuentos que son populares en esos países. Entonces, cuando llegan, pueden contárselo a los niños, hacen incluso sesiones de cuentacuentos, de mitos o de leyendas de diferentes países, por ejemplo. Y eso es algo bastante bonito, los niños están aprendiendo y se están divirtiendo a la vez. Entonces, la música, cuando hay actividades especiales, se consiguen cumbias salvadoreñas o cumbias colombianas, hay diferentes temáticas también que salen a la luz con la música, los niños bailan, aprenden diferentes ritmos y al mismo tiempo se les está enseñando español. Entonces, una vez que nos hacemos de esos recursos, también es importante que expongamos a los niños a esos eventos, aunque sean cortos, aunque sean en el mismo salón de clase. No se trata de caricaturizar nada, perdón, sino que se trata de reproducir pequeños entornos para que el niño que no tiene la oportunidad de viajar a determinado país, que no va a poder viajar a Panamá para ver cómo funcionan las cosas en una plaza de Panamá, o que no va a poder asistir a un tianguis tal cual, pero que al menos pueda recrear y pueda tener una breve idea de cómo funciona. Por supuesto, con la tecnología es sencillo, con los viajes multimedia, con un video, con algo que se puede encontrar en YouTube, pero es importante que el niño toque, que el niño sienta, que el niño participe, que cree, para que el aprendizaje pueda ser también más sólido, porque mientras más se hace, más se aprende también. Entonces eso es importante y por supuesto alimentar la curiosidad del aprendiente. Los niños son curiosos por naturaleza, pero el hecho de enseñarles esos seres mitológicos y darle una idea de cómo puede lucir, por ejemplo, eso aporta también a que el niño tenga más creatividad, a que el niño se interese por esa cultura y que cuando vamos a la etapa del choque cultural, que es el consecuente para el proceso de asimilación de una lengua, ese choque no sea traumático, sino que por el contrario, al niño le guste, que pase de la fascinación a la asimilación de la cultura sin mayor problema y sin mayor tropiezo. Creo que me he excedido un poco, agradezco a todos ustedes su atención y pues estoy abierto a cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias, maestro. Estuvo bien el tiempo, no se preocupe. Y bueno, más allá de las preguntas o comentarios que puedan surgir, pues muchas felicidades, me adelanto por este excelente trabajo y qué bueno que a través de ustedes pues se enseñe el español y se difunda también la cultura de los países latinoamericanos, ¿no? Y especialmente la del Salvador, ¿no? Que es una comunidad latina, pues muy, muy importante en los Estados Unidos, ¿no? Y hay que conocerla. Omití comentar que tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Lo haremos al final de la participación de los ponentes. Entonces, regreso con usted, maestro Ronald, en unos minutos cuando ya hayamos finalizado con la siguiente participación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, gracias.